Bueno, mi nombre es Santiago Ramírez. Estoy acá en Coyhaique porque vine a contarles sobre lo que estamos trabajando, que es una empresa que se llama Audiobook, una productora de audiolibros con narradores latinoamericanos, y nos definimos como audiolibros para Latinoamérica. La idea es poder contar precisamente qué es lo que estamos entendiendo por audiolibro en este momento, en el 2019. Y básicamente te diría que es, si tuviéramos que definirlo, la transformación de un libro impreso a un formato digital, pero en audio. Bien, ahora, las características de los audiolibros son muy diferentes dependiendo de dónde se producen y dependiendo también del mercado en el cual se han ido desarrollando. Los mercados más desarrollados son los mercados del hemisferio norte, principalmente Estados Unidos y países en Europa, sobre todo, por ejemplo, en Inglaterra. Y lo que pasa es que los audiolibros existen desde hace 60, 70 años, pero nosotros no los conocíamos o nosotros no los en realidad no tenemos tanto hábito de escuchar narraciones en vez de leerlas. Ocurre que en los mercados, digamos, donde el audiolibro tiene presencia hace muchos años, se fue desarrollando y se han hecho un montón de experimentos, se han hecho un montón de experiencias. Entonces, por ejemplo, al comienzo era un narrador, habitualmente un actor o actriz más o menos famoso o famosa, ¿verdad?, que, por ejemplo, interpretaba o leía ciertos segmentos de obras clásicas de Shakespeare o de Molière. Luego hubo una experiencia también, y estoy hablando cuando, digamos, discos de acetato, discos incluso 78, en la Biblioteca Nacional o la Biblioteca del Senado, ¿verdad?, de Estados Unidos, uno puede entrar y puedes buscar ahí y te encuentras con grabaciones de grandes actores de la época. Estamos hablando de 1930, 1940, que tienen ahí digitalizado esas grabaciones con estos actores narrando a veces también obras clásicas, principalmente del mundo anglosajón. Y lo que pasa con los audiolibros es que empiezan a transitar, ¿cierto?, por distintas posibilidades. El radioteatro se transforma en una tremenda herramienta que tiene un boom y una presencia inmensa hasta más o menos los años 70. Y en Latinoamérica empieza como a desaparecer ese formato del radioteatro o empieza a tener menor llegada, hay menos producciones. No obstante, en Estados Unidos y en Europa, especialmente en Inglaterra, ese formato persiste. Y con las distintas tecnologías empiezan a transformarse el audiolibro, como a tener nuevas posibilidades. Al principio lo que se hacía era que se resumían los libros, porque tú comprenderás que, no sé, La Guerra y la Paz. La Guerra y la Paz, bueno, ese libro debe durar fácil 20, 25 horas de narración. Y claro, eso significaba para una persona que quería escuchar La Guerra y la Paz, comprarse prácticamente, no sé cuánto, pero 20 discos, fácil, 20, 25 discos de vinilo. Luego, cuando aparecen los formatos digitales como el compact disc, ya tiene mayor posibilidades. Entonces, ahí empezó como a transformarse más en una industria, cuando aparece el compact. Y en ese momento, en inglés se llama abridge y unabridged. Abridged significa que está recortado, que en el fondo alguien adaptó la novela completa para transformarla en un audiolibro de unas 5 horas o 6 horas de escucha. Unabridged significa el libro completo. Entonces, se hicieron todo tipo de experimentos, musicalizando, que para allá iba tu pregunta, con efectos especiales, con ruidos ambientes, etcétera, etcétera, etcétera. Grabado por una voz, grabado por un elenco de voces, un narrador, y cada vez que aparecía un personaje, ese personaje era otro actor o actriz que hacía esa voz en particular. Y yo te diría que desde que aparece ya la plataforma de internet,
Entonces también empiezan a aparecer el MP3, ¿cierto? Y formatos digitales que pueden... Bueno, primero, la primera revolución ocurre con la música, ¿cierto? De pronto ya, ¿por qué voy a comprar el disco? Si me puedo meter en un torrent y por muy ilegal o lo que sea, pero eso funcionó así, ¿cierto? Y ahí aparecieron muchas plataformas que dieron vuelta a la industria musical y que tuvieron que redefinirse. Y en el caso del audiolibro, lo que ocurrió fue que la misma gente empezó de alguna manera a entregar su feedback. ¿Qué era lo que querían? ¿Qué era lo que esperaban? Y en ese ¿qué era lo que esperaban? En realidad quieren que les cuenten una historia. Y eso es muy bonito porque es como regresar a ese entorno como de la fogata, donde alguien, ¿verdad?, de pronto en ese lugar se ponía a contar algo, un suceso, algo que había pasado, o a imaginar, o a fabular sobre algo. Y cuando tú escuchas un audiolibro, entonces en este momento, acá en el 2019, básicamente estás escuchando a un actor o a una actriz vocal, personas que tienen un gran entrenamiento en el uso de su voz, que narran historias. Y narran historias de una manera muy sencilla, pero a la vez que tiene ciertos, podríamos decir, códigos y ciertas particularidades que hacen que no es llegar y ponerse a contar un cuento, y no es llegar y ponerse a narrar. Hay que descubrir una lógica en el cómo hacer esa narración. Esto es parecido al doblaje, cuando tú ves una película que está doblada al español o al idioma que sea, ¿cierto? Pero está doblada. Si tú te das cuenta del doblaje, quiere decir que el doblaje es malo. Quiere decir que el doblaje no funciona, porque tú estás viendo un tipo que está actuando, ¿cierto? Que está en una situación y la voz, dices, no le entra la voz al cuerpo, no le creo. O la voz va por un lado y los labios van por otro. El audiolibro es similar porque el ideal es que tal vez en los primeros 2 minutos tú digas, qué agradable la voz, me gustó. Y después te olvides de la voz. Y la voz empieza ya a ser solamente el medio en el cual tú vas recibiendo y vas conociendo y vas entrando en el caudal, en el curso propio de la narración, propio de la historia que te están contando. Es como cuando tomamos un libro, y lo tomamos, ¿cierto? El libro físico, y decimos, qué bonita la portada, precioso, y abrimos, leemos las notas, bonito el libro, me gustó, rica las páginas, tiene tamaño de letra adecuado para mí, qué sé yo. Pero después ya uno ya no sigue dándole vuelta a eso. Ese tema pasó y uno ya se mete en la historia. Entonces el audiolibro es curioso porque lo que ocurre es que el audiolibro es un formato, y eso es lo que a mí, como yo soy actor, y eso fue lo que a mí me atrajo del formato, es un formato que empieza a mostrar posibilidades expresivas, actorales, interpretativas, nuevas, o no tan mainstream, ¿cierto? No tan difundidas o tan globales. Y para los actores eso siempre, particularmente para las personas que trabajamos con nuestra voz, siempre es algo que resulta muy atractivo. Mira, los audiolibros, la primera imagen que viene es que son para niños, ¿cierto? Como para niños que están como recién aprendiendo a leer, y por lo tanto puede ser un complemento, lo que es efectivo. Pero la verdad es que los audiolibros son para todas las edades. Ahora, en particular, el audiolibro tiene un impacto muy potente en las comunidades, en las personas que tienen algún tipo de dificultad visual, de visión. Personas ciegas, ¿verdad? O personas que han ido perdiendo la agudeza visual. Sí. Hay libros chilenos y latinoamericanos. Chilenos no hay muchos. Entiendo que, por lo que yo he investigado, hay un par de libros chilenos. Jorge Baradit hizo ya, están publicados, me parece, 1 o 2 de sus libros. Hay libros también chilenos de otras productoras que están produciendo, que en realidad son editoriales, que están partiendo directamente al formato de texto, digamos, impreso, y audiolibro en paralelo. Ya están como naciendo.
pero es muy poquito lo que hay actualmente. Ahora, en español latinoamericano, ya producidos, ¿verdad?, por grandes editoriales y por grandes grupos editoriales, eso sí, ya por ejemplo está el Señor de los Anillos, pero ahora salió recién Game of Thrones en audiolibro. Entonces está, y Amazon y Audible, que es una empresa que pertenece a Amazon, que es la que distribuye los audiolibros, es uno de los principales distribuidores de audiolibros en el mundo, que tiene además en su catálogo casi 500.000 audiolibros. Entonces, piensa tú en inglés, 500.000 audiolibros, en español 10.000, en español latinoamericano 2.000. O sea, hay un universo de contenidos, universo de libros que están ahí esperando, ¿verdad? Que está la posibilidad de, además, otorgarles una segunda vida. En Audiobook nosotros nos enfocamos en el proceso de producción. Nosotros queremos ser la imprenta de audiolibros. La imprenta de audiolibros. Para hacer una buena imprenta de audiolibros, es decir, para poder producir buenos audiolibros, tenemos que trabajar con un equipo de personas, y aquí aparece también, como otras podríamos decir, oportunidades interesantes, laborales, para un grupo de personas que... Yo soy actor, o sea, yo sé, como decía Julio Jung, él tenía eso, por lo menos me lo contaron, si no es así, a mí me llegó eso, le mando el recado a Julio Jung. Tenía en una puerta de su escritorio, me parece, y decía cesante. Era como, en vez de decir actor, actriz, doctor, etcétera, decía cesante, porque en realidad es la condición base de las personas que son independientes. O sea, sí, uno es independiente, pero finalmente no estás contratado por una empresa, generas tus propios recursos. Entonces, para muchas personas que son independientes y que tienen conocimientos en distintas áreas, aquí se abre una interesante oportunidad para poder sumarse a una forma de producción. Y bueno, como te decía, para tener una buena imprenta de audiolibros hay que tener muy buenos narradores y narradoras, que no es solo tener buenas voces, ¿ya? No es solo contar con personas que tengan linda voz o una voz agradable, porque el audiolibro no es leer libros en voz alta, el audiolibro es narrar. ¿Bien? En segundo lugar, hay que tener un equipo de personas, bueno, esos narradores, disculpa, volviendo atrás, esos narradores pueden ser actores, locutores con mucha experiencia, actrices, personas que tengan experiencia en el mundo del doblaje, y también personas que han trabajado con su voz y que han logrado un desarrollo vocal interesante como para poder hacer una narración consistente. Luego está el equipo de revisores. Los revisores vendrían a ser los editores, ¿verdad? O los correctores de prueba, las personas que se fijan cómo está siendo narrado y que no haya errores, que no haya ruidos extraños, ¿cierto? Que de pronto aparezcan, o que no haya alguna palabra que se dio vuelta, o que en vez de decir una palabra se dijo otra, ¿cierto? Que eso nos suele suceder cuando estamos leyendo incluso. Después el equipo ya técnico, personas que se encargan que son sonidistas, y personas que se encargan específicamente de lograr el mejor sonido de las voces de los narradores. Y por último, el equipo de diseño, que son aquellos encargados de tomar el formato, ¿verdad?, rectangular de un libro, habitualmente de la portada, etcétera, y ese material transformarlo en una nueva carátula adaptada para el formato del audiolibro, para que se vea bien en los distintos dispositivos, en las tablets, en los teléfonos móviles, en los computadores. Así que hay un grupo de personas que participa del proceso de producción. Y ese grupo de personas, para que esto que está germinando, que está partiendo, se pueda transformar realmente en una industria, tienen que ser personas de primer nivel. ¿Por qué? Porque, como todo hoy, no le damos segundas oportunidades a las nuevas experiencias. O sea, si entré a, por ejemplo, una nueva aplicación y abro la aplicación en mi teléfono y la veo y digo, no entiendo, ¿y qué se hace con esto y todo? Ya, chao.
desinstalar aplicación. Los hábitos de las personas se han ido transformando muchísimo y por consiguiente el primer encuentro con el audiolibro tiene que ser un encuentro positivo, tiene que ser un encuentro de conectar. Y Audiobook estamos instalados justamente ahí, en ese proceso. Acá están los autores, están las editoriales, están las agencias, que nosotros definimos como titulares de derechos de autor, porque son las personas que tienen la titularidad de esos derechos. Está Audiobook acá, con su equipo de narradores, revisores, sonidistas, diseñadores, ¿cierto? Y acá está la audiencia, para llegar a esa audiencia y subirlo a las distintas plataformas de distribución, que son bastante conocidas, que son como específicamente de audiolibros, son Audible, son Storytel, son Rakuten, Kobo Rakuten, y además los audiolibros ya están entrando en otras aplicaciones, como por ejemplo Spotify. Entonces en Spotify ya es posible, tú buscas audiolibro y ya aparece. Y nosotros lo que hicimos fue que estamos produciendo para poder mostrar esto y para poder poner en vitrina nuestro trabajo. Como es difícil como de capturar, estamos subiendo semana a semana cuentos. Creamos una cuenta en Spotify, postulamos, ahí nos pudimos subir nuestro material y estamos toda la semana publicando cuentos de autores de dominio público, narrados. Esta es la gran inversión que hemos hecho en el fondo, narrar y trabajar con nuestro equipo, pagarle a todo nuestro equipo de trabajo para poder tener esos cuentos narrados de forma profesional, con el mejor sonido, con bonito diseño, etcétera, etcétera. Así que la gente, si entra a Spotify y busca Audiobook, en este momento se puede encontrar con 2 cuentos breves de 2 autores chilenos. Además, Teresa Bilsmont y Daniel Barros Gress. Son los 2 primeros cuentos que subimos. Y ya se van a venir algunos cuentos de Aldous Huxley, de Hemingway, de Virginia Woolf, de Agatha Christie. Estamos armando ahí un set. Van a ser en total 12 narraciones, 12 cuentos de grandes autores, como te digo, de dominio público, que van a estar disponibles en forma gratuita para que la gente los pueda escuchar y se pueda acercar a la experiencia de escuchar un audiolibro. Esa es una de las posibilidades que yo le veo, ¿cierto? Es la creación de nuevos hábitos, es que las personas puedan redescubrir la lectura. Es una experiencia muy bonita. Yo la verdad es que invito a las personas que entren a Spotify, busquen ahí por Audiobook, y las personas que estén interesadas en conocer qué es lo que estamos trabajando también pueden entrar a audiobook.com, preinscribirse, porque estamos recibiendo como postulaciones y ya tenemos a nuestro equipo de narradores y estamos afinando nuestro equipo de revisores y sonidistas. Y son todas personas que viven lejos de nosotros, digamos. O sea, tenemos narradores de México, de Colombia, Venezuela, Costa Rica, Perú, Ecuador, Argentina y Chile. Y la gran novedad es que los argentinos, por lo menos 2 narradores argentinos que están, nos engañaron a todos, porque nunca supimos que eran argentinos. Logran dar un acento neutro precioso y con mucha expresión. Así que ha sido una tremenda experiencia y por lo menos para las personas que realmente aman leer y que echan de menos la posibilidad de acceder a estos contenidos, de acceder a los libros, de escuchar historias o de acceder a esa historia, el medio, y esa es nuestra apuesta, el medio va a empezar a ser menos importante y se va a instalar el contenido como el principal objetivo que vamos a tener en mente.